Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los bacteriólogos que en este momento se encuentran conectados a la invitación de la conferencia de esta tarde que nos dictará la doctora Nubia Yalili Castro. Esta actividad fue una iniciativa de Reactivos Javier Benavides González, un distribuidor de Lumira con el cual tenemos una excelente relación comercial y nos solicitó muy amablemente que le compartiéramos a sus clientes e invitados especiales parte del contenido de lo que son los gases sanguíneos. Una prueba que si bien muchas veces no se hace en el laboratorio clínico, sino en la UCI, nosotros los bacteriólogos pues, estamos en una forma muy conectados con ello. Mi nombre es Germán Blanco Están, soy bacteriólogo, algunos de ustedes ya me conocen y soy el gerente comercial de Lumira. En esta tarde vamos a tener esta conversación, esta tertulia sobre el tema factores de éxito en la fase preanalítica para gases sanguíneos. Cuando hablamos de gases sanguíneos, estamos hablando de gases arteriales y gases venosos que la especialista Nubia Lille pues se los explicará aún mucho más a fondo, que es quien domina realmente este tema y está vinculada directamente a Lumira. El señor Javier Benavides pues ha tenido en este momento un impasse para conectarse con nosotros, pero está presente en la reunión. Desde ya una bienvenida, que tengan un rato muy agradable, muy especial y podamos compartir este concepto. Entonces los dejo con la especialista en cuidados críticos y profesional en terapia respiratoria, Nubia Yalile Castro. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden ir haciendo en el chat, que al final de la reunión las estaremos compartiendo y se las estaremos resolviendo. Desde ya, bienvenidos, gracias y espero que sea para ustedes una participación muy activa en este evento. Gracias. Germán, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al señor Javier Benavides también por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes desde las diferentes profesiones que nos acompañan el día de hoy. Como lo dice Germán desde Lumira, somos pioneros en el proceso y mantenimiento del diagnóstico, específicamente hoy centrados en gases sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Desde la parte clínica apoyo toda la línea y espero hoy podamos disfrutar estos 40 minutos académicos con los mensajes y tips más importantes en el manejo exitoso para un resultado adecuado en esta línea diagnóstica. Para contarles un poco más de nosotros como Lumira, contarles que somos representantes exclusivos de marcas líderes en el diagnóstico con una trayectoria de más de 25 años en el país, enfocado en equipos POCT y equipos a gran magnitud para el diagnóstico, no solo dentro del laboratorio clínico, sino también en la descentralización del mismo. En este momento contamos con más de 50.000 instrumentos instalados a nivel de todo el país, en diferentes niveles de atención. Podemos y tenemos la capacidad de respuesta para hospitales de cuarto, tercer nivel, así como primero y segundo nivel. Contamos con una línea de talento humano con altos valores éticos, morales y obviamente técnicos calificados entre ingenieros, especialistas científicos, dirección médica, comerciantes, que hacen que nuestro portafolio y nuestro acompañamiento esté y sea siempre robusto para dar una excelente respuesta a todos ustedes. Nuestra cobertura, aunque es nacional, tiene sedes propias, principalmente en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga, y de esta forma podemos tener una centralización y manejo adecuado en el acompañamiento del diagnóstico. Ya pasando al tema específico de la conferencia, después de esta introducción como compañía, vamos a enfocarnos entonces en esos factores de éxito que hacen que el resultado en gases sanguíneos tengan la mayor efectividad a la hora de tomar una decisión clínica. En el día de hoy vamos a ver como primero los conceptos generales aplicados a los gases sanguíneos, el tema y la definición de equipos POCT o a la cabecera del paciente, las fases
impactan en el resultado en gases sanguíneos, cuáles son los factores que se añaden a cada una de ellas, especialmente a la fase preanalítica, y finalmente terminaremos con las recomendaciones y tips principales, así como la sesión de preguntas al final de la jornada. Recordemos entonces que cuando estamos en un ámbito clínico, tenemos herramientas muy importantes para el diagnóstico, tanto de imágenes como pruebas diagnósticas. En el tema de pruebas diagnósticas, los gases sanguíneos hacen parte de este 70% de decisión que tiene el médico frente a un paciente para tomar una conducta médica. Entonces, todo aquello que va al laboratorio clínico, toda aquella prueba, incluidos los gases sanguíneos, hacen parte de un 70% de todas las herramientas que el médico, el terapeuta, el especialista, el bacteriólogo necesita para generar un diagnóstico y para generar un tratamiento específico de acuerdo a la enfermedad que se esté tratando. Cuando se habla de gases sanguíneos, tenemos que pensar siempre en dos enfoques, tanto el arterial como el venoso, porque cada uno tiene, aparte de unos valores de referencia diferentes, unas conductas clínicas específicas. Sin embargo, a la hora de hablar en resolutividad clínica, es importante recordar que tanto la tecnología como los procesos fisiológicos del paciente requieren respuestas y tomas en el momento preciso, en tiempos cortos, en tiempos inmediatos. Por eso la tecnología en gases sanguíneos cada vez migra a que podamos tener equipos más versátiles y podamos tener la oportunidad de resultados rápidos para toma de decisiones en tiempos inmediatos sobre el paciente. De este concepto, en la evolución de la medicina, en la evolución de la tecnología, así como han venido evolucionando los aparatos electrónicos, nosotros en el área de la salud también vamos a la par, vamos a la vanguardia ahorita con todo el tema de IA. Entonces, el diagnóstico no se podía quedar atrás y vienen otros conceptos a tomar gran importancia a nivel internacional, y es el tema de la descentralización del laboratorio clínico, siendo los gases uno de los pilares más importantes y uno de los procesos que han venido descentralizando las pruebas diagnósticas en el laboratorio con el principio de equipos POCT, o como también lo escuchamos en alguna literatura, Point of Care Testing, que quiere decir pruebas en el punto de atención del paciente. Estos avances tecnológicos, esta versatilidad en los equipos permite que los clínicos, tanto aquellos que toman las decisiones sobre el paciente como aquellos que se encargan del diagnóstico y el procesamiento de muestras, puedan tener soluciones más rápidas, puedan mejorar su carga laboral y sobre todo se oferten servicios seguros para los pacientes. De esta manera, para recordar un poco, las diferencias entre el proceso tradicional del análisis del laboratorio clínico, el cual requiere diferentes pasos que conllevan a un tiempo más prolongado desde que se toma la muestra, se revisan los procesos tecnológicos y protocolos para el transporte de la muestra desde un servicio hasta el laboratorio clínico, la validación, el registro y reporte en la historia clínica, y luego de que se hace toda esta cadena de proceso, finalmente llegaría al profesional que toma las decisiones. Cuando contamos con tecnologías versátiles, como por ejemplo el equipo de gases BGA 102, podemos tener este impacto en un menor tiempo porque podemos descentralizar el laboratorio, llevar el equipo a la cabecera del paciente y minimizar esos tiempos que conlleva el traslado de una muestra de un lugar a otro lugar. Sin embargo, vale la pena aclarar que existen instituciones donde se tiene el laboratorio casi que enseguida del servicio de urgencias o en el mismo consulta externa, y pues estos tiempos son mínimos a pesar de que las pruebas se manejen en el laboratorio clínico. Entonces, de aquí, primera conclusión, tener un proceso definido, un protocolo definido, ya sea con procesos tradicionales o con procesos integrativos de POCT, de acuerdo a la demanda también y a las necesidades de la institución.
En cualquiera de los dos procesos, siempre para el análisis de una prueba, se van a tener en cuenta las tres fases que ustedes como bacteriólogos conocen muy bien, tales como la fase preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Qué sucede con estas fases en las muestras de gases? A diferencia de un cuadro hemático, de un parcial de orina, de una muestra para un cultivo de esputo, por ejemplo, en la muestra de gases hay una serie de gases, perdón la redundancia, que van a tener una variabilidad con diferentes efectos, tanto fisiológicos o como del medio ambiente. Y precisamente eso es lo que el equipo va a medir. Perdón. Por eso es tan importante que nos fijemos en esos factores que finalmente en esa fase preanalítica sí van a tener que ver en el resultado. De pronto en un parcial de orina uno no ve tanto el impacto de la fase preanalítica como sí lo vamos a ver en los gases sanguíneos. La fase preanalítica, si lo comparamos con las otras dos fases, representan hasta un 75% de error en el resultado. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo está su protocolo institucional para la toma de la muestra, qué elementos ustedes están utilizando, qué experiencia tenemos en la toma de gases, cómo está la muestra antes de procesarla, cómo se manipuló esa muestra y cuáles son las indicaciones que tiene el paciente para la toma de esa muestra de gases. Si el paciente es un paciente joven, sin antecedentes de daño pulmonar o renal, si el paciente requiere una muestra arterial o venosa, si lo que ustedes quieren medir son electrolitos o solamente gases, o también quieren medir lactato, qué temperatura y qué fracción inspirada de oxígeno tiene el paciente en el momento de la toma de los gases, porque estos factores son definitivos para el resultado. Entonces, independientemente de qué equipo estemos hablando, recuerden siempre que la fase preanalítica en un procesamiento de gases puede generar hasta un 75% de error en el resultado. Y acá no hemos hablado nada de equipo ni de tecnología, simplemente del procesamiento. La fase analítica va de la mano en el tema de cómo se obtuvo la muestra, de cómo se va a manipular y segundo, cómo se está haciendo el proceso de control de calidad de la misma, cómo estamos procesando la muestra. Digamos que son factores que dentro de un laboratorio clínico o ya muy dirigidos a los equipos, los podemos controlar con mayor facilidad y por eso vemos que su factor de error es apenas el 4% y en muchas ocasiones llega a ser el 0%. En la fase posanalítica, aunque no debería haber porcentaje de error en la lectura de gases sanguíneos, a la fecha sabemos y es conocido para todos nosotros los que estamos en el medio en la toma de decisiones con base a los gases, que no es fácil leer un resultado de gases. A veces hay pacientes que tienen hasta 2 y 3 trastornos en el mismo resultado. Entonces, en este tema es más de interpretación. Todavía existen dudas en la interpretación. Entonces, pues también es un tema que es humano y que a medida de que pasa el tiempo con protocolos, capacitaciones y acompañamiento, pues esto se va mitigando. Dado ese porcentaje tan alto de error que no debería ser, porque ya estamos hablando en la toma de decisiones del paciente, una de las bondades para resaltar con el equipo de nuestra compañía es que tiene una herramienta muy amigable. Con cada uno de los resultados podemos evaluar y verificar cuál es el trastorno que tiene el paciente. Entonces, lo que hace el equipo es que después de que hace el procesamiento, él muestra esta gráfica y va a mostrar un puntico rojo. Acá en la pantalla ven ustedes un puntico negro abajo de F y eso va a significar cuál es el trastorno que tiene el paciente. Entonces, si estuviera en E, buscamos qué significa la E, que es una alcalosis respiratoria aguda, y así sucesivamente nos puede dar un indicio y nos puede dar un acompañamiento cuando tenemos alguna duda al momento de interpretar los gases.
Si sumamos toda la serie de errores en cada una de las fases de una prueba diagnóstica, pues evidentemente esto va a generar aumento en los costos institucionales, en insumos, en talento humano, en ingeniería, aumento en los tiempos de abordaje dentro de la toma, el procesamiento, repetir muestras. Y es por eso que acá hoy queremos mostrar un estudio estadounidense que se hizo en 500 camas de UCI, donde demostraron que el 75% de error en la fase preanalítico, cuando no es mitigado, cuando no trabajamos como institución en estos factores, va a generar una utilidad de tiempo de hasta 24.027 horas año. Yo siempre muestro el resultado de tiempo porque nosotros, los profesionales, cuando estamos en la parte asistencial, sabemos que el tiempo es el mayor tesoro y que muchas veces un turno de 12 horas no nos alcanza para terminar el total de las tareas. Entonces, si nos ponemos minuciosos como profesionales responsables de un proceso, como responsables de un procesamiento de una muestra, y mitigamos estos errores que vemos en pantalla, seguramente vamos a tener un mayor éxito, no solo en la atención segura al paciente, sino en los procesos de gasto y administrativos de una institución. Con este abordaje y con este panorama, por eso es que hoy queremos recordar esos tips más importantes para que mitiguemos y llevemos ese 75% de la fase preanalítica a ojalá un 0%. Dentro de esos factores que nos van a mitigar esos diferentes riesgos en el manejo de la muestra, es muy importante tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente, tener en cuenta el tipo de anticoagulante que se está usando en la institución, cómo se está extrayendo la muestra, si la muestra se está contaminando con algún fluido, qué pasa con los tiempos de procesamiento en relación al metabolismo que hay en esa jeringa con esa sangre que ya tenemos para procesar. ¿Cuál es la técnica y elementos que se están usando de acuerdo a la complejidad? No es lo mismo tomar una muestra para gases, ya sea para procesar solo electrolitos, solo gases, solo lactato, independientemente de lo que vamos a tomar del resultado, la fase preanalítica va a ser la misma. Entonces, no es lo mismo cuando se toma una muestra a través de un catéter central, a través de una línea arterial, que si la tomamos con una punción directa. Entonces, ¿cómo tenemos protocolizada esa técnica? Y finalmente, el procesamiento inmediato de la muestra. Entonces, vamos a arrancar con el estado hemodinámico del paciente. Es indispensable que cada vez que ustedes vayan a tomar una muestra, evalúen cómo está la atención de su paciente. Digamos que en consulta externa no es tan rutinario este proceso porque asumimos que el paciente está estable hemodinámicamente, pero cuando hablamos de servicios de internación como cirugía, hospitalización, sala de partos, urgencias, tenemos que ver el gasto cardíaco del paciente y la tensión arterial porque son las variables que a, son las variables que van a permitir que haya un buen flujo sanguíneo en el vaso de donde vamos a tomar la muestra. Entonces, que la arteria pueda tener un buen flujo para tomar una muestra adecuada. Muchas veces el paciente está hipotenso o muchas veces el paciente aún está sin tensión, es decir, el monitor no marca tensión, e insistimos que tiene que salir la sangre, tenemos que tomar ya la muestra, pero son factores del paciente que nosotros no podemos modificar, tenemos que esperar que el paciente se estabilice un poco, esperar que la jefe le coloque los 500 o los 200 de bolo de líquidos que se le manda a colocar, por ejemplo, en urgencias si está deshidratado. Tener muy presente en el momento en que se van a tomar los gases, si el paciente está con un soporte ventilatorio, si tiene oxígeno suplementario, si lo tiene puesto, si el paciente está adaptado. A veces le hacen cambio al ventilador e inmediatamente toman los gases, o sea, suben la presión, sueltan la perilla y ya pasan a tomar los gases. Es decir, que no le dieron tiempo a que la terapia con el ventilador pudiera verse reflejada en los gases. Y cuando vamos a ver el resultado, como que no, esto está muy bajo, esto no es lo que esperamos del paciente, pero no estamos dando los tiempos adecuados para mirar
lo que queremos evaluar, ya sea de oxigenación, ventilación, perfusión, equilibrio ácido-base. Asimismo, cuando el paciente se está transfundiendo, ver cuánto tiempo queda en la transfusión, ver qué es lo que quieren evaluar, si quieren evaluar perfusión, si quieren evaluar hemoglobina o quieren evaluar estado ácido-base. Y finalmente, si el paciente está en reanimación volumétrica, que pasa mucho en urgencias, que llega el paciente choqueado porque está deshidratado, poderle dar tiempo a que los vasos sanguíneos restablezcan el flujo y ustedes puedan adquirir o tomar una muestra pues con un flujo adecuado. Si el paciente no cumple estas características, sin embargo ustedes toman los gases, van a tener muchos riesgos a que los resultados no sean los adecuados porque a veces ni siquiera el flujo sube. Uno coge la arteria y empieza a salir la sangre despacito, despacito, despacito y esto genera, por ejemplo, que la sangre se les coagule de inmediato. Ya pasando un poco a la técnica y a los elementos usados en fase preanalítica, recordar que por guías de práctica clínica segura, por políticas de seguridad del paciente, ya está rotundamente prohibido el uso de heparinización manual y uso de heparina sódica. Primero, porque todos sabemos que lo que se hace en salud manualmente genera mayor riesgo de error. Puede ser que que la jeringa quede con bastante heparina o con mínima heparina. Y lo más importante y lo que más se encontró cuando se tomaban gases con heparina sódica líquida era que los electrolitos, el bicarbonato, el lactato y el pH sufrían una alteración eh, masiva e importante en el resultado. Entonces, si vamos a ver electrolitos en gases, un rotundo no, usar anticoagulante con heparina sódica. Definitivamente todas las guías hablan de usar jeringas preheparinizadas y específicamente con heparina seca de litio. De la mano a la jeringa, pues es importante también tener en cuenta qué tamaño de aguja estamos usando. Muchas personas relacionan el tamaño de la aguja con la lesión al paciente. Claro, es importante recordar que las agujas pueden generar varias lesiones, pero en gases lo más importante es que el diámetro de la aguja en determinados pacientes pueden generar hemólisis. Entonces es importante, por favor, verificar qué diámetro están usando. Algunas instituciones usan diámetro 22, 23, es un diámetro bastante grande y puede que en algunos pacientes los electrolitos y aún el bicarbonato se vean afectados. Entonces, se recomienda, según las guías de práctica clínica y varios estudios europeos y americanos, que el mejor tamaño de aguja para minimizar lesiones y para minimizar hemólisis son las de diámetro 25G por los diferentes estudios que se han realizado. El estado y sitio de punción del paciente es diferente si tomamos la muestra con catéter o con línea, ya vamos a ver otros factores, pero lo más común y lo que nos pasa al diario es encontrar pacientes con estas características, pacientes edematizados, pacientes con alteraciones en la coagulación. Es importante que ustedes cuando tomen la muestra sean conscientes si ese paciente por el edema que tiene cuando se puncionó la arteria o la vena, primero tuvo salida de líquido, ¿cierto? No el líquido extracelular que sale amarillo y luego sale la sangre. Entonces, tener en cuenta que esta mezcla puede, en la mayoría de resultados, generar datos que no corresponden al paciente. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ver riesgo-beneficio, o sea, preguntarle al médico, hablarlo con el médico, realmente este paciente con estas situaciones fisiológicas, patológicas, requiere un control de gases y finalmente si se logra tomar la muestra, evaluar los resultados versus la decisión clínica que se quiere tomar. Entonces, si el médico quería ver bicarbonato y está bien el resultado, pues no habría necesidad de volver a puncionar al paciente, pero sí tener la conciencia como clínicos responsables de la toma, que hubo un factor de fase preanalítica que contaminó la muestra. Y muchas veces pasa esto y el laboratorio clínico no lo sabe porque el laboratorio solo recibe la muestra y la procesa.
Cuando ellos van a validar el resultado, pues no saben que el paciente tenía estas condiciones. Entonces también es importante cuando la muestra la procese otro profesional diferente al que la toma, poder generar esta cadena de comunicación y poder saber que existe un factor de riesgo que es del paciente y que no lo podemos modificar. Hay otro factor que también puede generar hemólisis que se usa a diario y que de pronto todos en nuestro quehacer continuo le perdemos la importancia, y es que la presencia de alcohol también puede generar este tipo de reacciones, alterando principalmente los electrolitos, bicarbonato y lactato. Entonces la recomendación es, ojalá se pueda usar sachet o se puedan usar isopañines que ya tienen una concentración determinada, y si no se puede, pues cuando se vaya a limpiar el área o superficie del paciente, no impregnar tanto la gasa o la torunda, porque pues esta impregnación se va a ir con la aguja hacia el torrente sanguíneo y nos va a contaminar la sangre. Este tema ya es específicamente cuando vamos a tomar la muestra de una línea arterial o de un catéter central. Acá ya somos un poco más selectivos hay que revisar qué tipo de catéter es, si tiene 3 vías, 2 vías, si están colocando, por qué vía están colocando los medicamentos, por qué vía están dando la infusión, por ejemplo, de bicarbonato, y tener muy presente por qué vía se va a tomar la muestra para que no vaya a salir contaminada con los diferentes medicamentos o infusiones del paciente. También es importante tener en cuenta que cuando es a través de estos dispositivos hay que hacer un lavado, que la sangre no se toma inmediatamente la primera que sale. Con esa muestra no se procesa ningún examen ni para laboratorios generales ni para gases, sino que se tiene que hacer una mezcla y un lavado que también depende de la tecnología con la que cuenten en cada hospital. Existen circuitos cerrados, circuitos abiertos para hacer estos lavados, pero de manera general y mensaje de esta conferencia es que mínimo se tienen que hacer 3 lavados del sistema para que inmediatamente los 3 sí se pueda tomar la muestra que vamos a procesar. La cantidad de la sangre. Entonces, la cantidad no depende de una tecnología, de una marca, sino depende y va anclada a la jeringa y a la heparina. Entonces, primera situación que se debe tener en cuenta. Como la jeringa trae su heparina, ya está preparinizada, entonces se debe buscar que ojalá haya una relación 1:1 de heparina versus sangre. Les pongo el ejemplo, si tenemos un vasito de agua y le ponemos todo 1 kilo de sal. No, siempre se tiene que buscar una relación. Lo mismo pasa con la sangre y las jeringas. Muchas personas creen que entre menos sangre tomen, entonces mejor va a ser el resultado, o que pobrecito el paciente que para sacar más sangre, que yo mejor tomo más poquita. Entre más poquita cantidad de sangre se tome en la jeringa heparinizada, más rápido se va a coagular. ¿Por qué? Porque la heparina no alcanza a activarse, ¿sí? Eso es un factor. Segundo factor, como los gases normalmente por la toma a veces se generan burbujas. En todo el proceso de manejo de muestras, mientras retiramos la burbuja, homogenizamos, se pierde sangre. Si ustedes toman muy poquita, pues no van a alcanzar ni siquiera a sacar las burbujas. Entonces acá les quiero presentar un estudio que se hizo con jeringas de 3, donde hicieron diferentes medidas para ver los resultados. ¿Qué encontraron? Cuando se usan jeringas de 3, que no es lo convencional en nuestro mercado, pero sí existen países que usan estas jeringas preparinizadas, encontraron que la cantidad óptima es 1.5 y que en jeringa de 1 la cantidad óptima es de 0.6 a 0.8. Ese es el ideal. No estamos poniendo una camisa de fuerza, son las recomendaciones científicas de acuerdo a los estudios realizados. ¿Qué pasa cuando tomamos menos de esa cantidad? Porque sé y me ha pasado que hay pacientes que humanamente no se puede extraer más de 0.5, por ejemplo.
Dependiendo del paciente, sobre todo en los pacientes que están muy críticos, que tienen alteración en la cascada de la coagulación, principalmente el bicarbonato, el lactato, la base exceso, la presión de oxígeno y de CO2 pueden verse alterados en un cierto porcentaje. Si vemos la presentación, el analito que más se puede alterar es la base exceso hasta en un 11%. El lactato, la presión de oxígeno en un 3,5%. Vuelvo y repito, esto en muchos pacientes no se nota, pero en pacientes que están críticos, que tienen alteraciones en la fisiología de la coagulación, son pacientes donde este tema es mucho más sensible que en otros. Entonces, recomendación, siempre procurar tener una muestra entre 0,6 y 0,8. Tenemos la contaminación más conocida, más común, que cuando le hablan a uno de gases, uno de una vez habla de las burbujas, y es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, dejar la muestra expuesta sin el capuchón, dejar la muestra con espacios entre la sangre, entre el inicio de la jeringa, dejar la muestra con todas las burbujas que se hayan generado, sobre todo cuando se toma la muestra por catéteres se tiende a generar burbujas dependiendo también la marca del catéter. Entonces, ¿cuál es la clave? Que inmediatamente se tome la muestra, inmediatamente se retire la burbuja, se homogenice la sangre. A veces se toma la muestra en urgencias y llevan la muestra al laboratorio con todas las burbujas. Todo ese tiempo que pasa la sangre en contacto con estas burbujas, que es aire, va a alterar principalmente la presión de oxígeno, la de CO2, porque el aire empieza a, a ocupar el oxígeno empieza a ocupar los espacios del CO2, entonces oxígenos más altos, CO2 más bajos y por ende saturaciones de oxígeno también alteradas. La otra contaminación de la muestra más común y rutinaria es la formación de coágulos. ¿Cuáles son los pacientes que más tienden a coagularse? Inmediatamente se toma la sangre, que no solo pasa en gases, sino pasa con cualquier toma de cualquier tubo para laboratorio. Los pacientes que tienen problemas de diabetes, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos son pacientes que si están policitémicos, todo paciente policitémico coagula inmediatamente. Entonces, imagínense que sumemos que el paciente está edematizado, que está de difícil toma, sumamos que tomamos un poquitico de muestra, tomamos solo 0,3 y aparte le sumamos que el paciente tiene una hemoglobina de 25. Entonces, todos estos factores son del paciente. Difícilmente nosotros lo podemos modificar, pero ¿qué nos va a generar? Una alteración para el procesamiento de la muestra. Ahí es cuando decimos, bueno, miremos qué tecnología, tengo un equipo portátil, me lo llevo a la cabecera del paciente y proceso más rápido la muestra. El coágulo, nada que, nada que, se me fue la palabra. Con el coágulo no podemos tener ningún favorecimiento. Simplemente el coágulo, esa muestra ya no existe, esa muestra no la podemos procesar porque el coágulo hace que los equipos normalmente pues se obstruyan, entonces ustedes van a perder insumos, van a perder tiempo porque les toca volver a tomar la muestra. Y hay una práctica que siendo sinceros, creo que la mayoría lo han hecho o uno lo piensa, si yo tengo el coágulo en la salida de la jeringa, pues venga, retiro el coágulo, que ahí me quedan 0,6 de sangre y proceso lo que queda. Recuerden que el coágulo es el cerebro, es la información. Entonces, si ustedes retiran el coágulo y van a procesar la muestra, pues vamos a tener más plasma que sangre total. Y los equipos de gases están hechos para procesar sangre total. Entonces vamos a encontrar una variabilidad en resultados que seguramente no va a estar acorde con el paciente o que los equipos simplemente ni siquiera alcanzan a medir algunos parámetros porque no tienen el glóbulo rojo suficiente para hacer la medición. En el tema de temperatura es importante cómo se manipula la muestra. Nunca manipular la muestra sobre la sangre, como está la imagen, donde dice no, porque vamos a cambiar la temperatura y la temperatura va a cambiar el metabolismo de la sangre que ya tomamos y por ende ese metabolismo va a cambiar el resultado. Entonces,
Recuerden que los equipos de gases siempre van a hacer una corrección del resultado de acuerdo a la temperatura del paciente. Por eso es importante siempre tener en cuenta qué temperatura tiene el paciente en el momento de la toma, porque no es lo mismo un paciente que tiene fiebre, que tiene un metabolismo acelerado, con un paciente que está por un diagnóstico que no tiene que ver nada con fiebre. Si a eso le sumamos, el paciente ya está con fiebre y sumamos que manipulamos la muestra, nos quedamos ahí 5 minutos con la muestra en la mano porque íbamos por el pasillo y nos encontramos con alguien, nos llevamos la muestra, le cambiamos la temperatura, le seguimos aumentando la temperatura, pues esto también va a interferir en el resultado. Siempre manipular la muestra como lo vemos en el sí de la parte distal de la jeringa, tanto para trasladarla como para homogenizarla. Y siempre, siempre tener en cuenta qué temperatura tiene el paciente a la hora del procesamiento, a la hora de la toma, porque recuerden que los gases, los equipos de gases siempre van a hacer una diferenciación y una corrección con la temperatura. Nunca homogenizar golpeando la muestra con el escritorio, golpeando la muestra con el dedito, haciendo chocolate. No, siempre un movimiento de adentro hacia afuera o en 8, manipulando la muestra de la parte distal de la jeringa. Un tip muy importante, cuando hacemos la homogenización de adentro hacia afuera o en el sentido del 8, siempre vayan observando la muestra, que en la homogenización, cuando hay micro burbujas, ellas empiezan a salir y empiezan a subir para que ustedes las puedan eliminar y de pronto después no tengan problemas que error por micro burbuja o que vemos que hay espacios de aire que no se han todavía retirado antes de procesarla. ¿Cuándo se debe homogenizar? Se debe homogenizar. Inmediatamente se toma la muestra. ¿Por qué? Porque es una forma rápida y eficaz para sacar las burbujas. Y antes de procesar la muestra, porque hay pacientes que tienen problemas de coagulación y la muestra, la sangre se empieza a separar muy rápido, o si de pronto definitivamente tenemos que trasladar la muestra de urgencias que está en el primer piso y el laboratorio está en el tercero, o ahí no sé, pasan más de 5 minutos, es importante que la persona que vaya a procesar la muestra vuelva y revisa la muestra, vuelva y homogenice y prepare bien antes de procesarla. Entonces, siempre evitar la segmentación. Recuerden, los equipos de gases están hechos para procesamiento de sangre total. Miren las imágenes que están en la foto. Muestras sedimentadas definitivamente va a generar error en el resultado. Muchas veces ni siquiera se pueden leer, el equipo no puede leer porque lo que encuentra es sedimento o plasma, entonces no es una muestra apta para el procesamiento. Finalmente, recuerden el factor tiempo y metabolismo. Recuerden que en la jeringa tenemos células. El hecho de que hayamos tomado la sangre en la jeringa no quiere decir que ahí no hay un cuerpo vivo. Ahí sigue habiendo vida, siguen estando las células y las células necesitan alimento. Todos creo que nos acordamos del ciclo de Krebs y la utilidad del oxígeno. Es importante que recuerden que entre más tiempo permanezca la sangre en la jeringa, más tiempo le damos a la célula para que se estrese, para que aumente su metabolismo y empiece a consumirse ese oxígeno que está disponible. De tal manera que cuando se va a procesar la muestra, cuando vemos el resultado, pues podemos encontrar muestras con presiones de oxígeno más bajas de lo que el paciente tenga, CO2 más alto, muestras acidóticas, lactato más alto. ¿Por qué? Porque la célula está transformando esa sangre que tenemos ahí. De ahí la importancia de hacer el procesamiento de los gases en el menor tiempo posible. Poder tener equipos versátiles, poder tener equipos a la cabecera del paciente, poder tener protocolos que minimicen esos tiempos. Con nuestro equipo VGA podemos tenerlo a la cabecera del paciente porque tiene una batería de más de 6 horas que nos permite tener el equipo en los servicios. Podemos tener el resultado en menos de 3 minutos y podemos minimizar esta reacción post-extracción y metabolismo celular. Sin embargo, ¿qué nos recomiendan las guías?
Si ustedes no tienen un procesamiento antes de los 5 minutos, la muestra se debería refrigerar. Pero muestras que se tomaron y ya pasaron 15 minutos y no se procesaron, definitivamente son muestras que ya no se deberían usar porque independientemente si se refrigera o no se refrigera, el metabolismo post-extracción, el consumo celular va a alterar demasiado el pH, el lactato y la presión de oxígeno. Y de ahí en adelante, pues los otros analitos también se empiezan a alterar. Vamos a ver glucosas también súper alteradas, algunos electrolitos. Entonces, pues la recomendación es mitigar esos tiempos y validar y verificar los procesos internos de cada institución. De esta manera, ya quiero cerrar la charla con los puntos claves y la conclusión de esta conferencia. Puntos claves ¿para qué? Para minimizar ese 75% que existe de error en la fase preanalítica. Recuerden que la fase preanalítica es un proceso que se debe estandarizar, que no depende de un equipo, de una marca, sino depende de un proceso clínico que busca un resultado con menor porcentaje de error. Número uno, evaluar el estado hemodinámico del paciente en el momento de la toma. ¿Qué características tiene ese paciente y cuáles pueden ser los factores de riesgo que me van a generar alteración en el resultado? Dos, evaluar cuáles son los insumos con los que cuento. Tengo una una jeringa adecuada con un diámetro de aguja adecuado. Estamos usando ya heparina seca de litio. Tercero, cada vez que tomamos una muestra, realmente se homogeniza inmediatamente, se toma la muestra. Realmente cuando llega al laboratorio se está homogenizando o por el hecho de que el laboratorio esté pegado a urgencias, como que pasamos la muestra y no hay ningún proceso de homogenización. Cuarto, procesar la muestra en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para mitigar el proceso metabólico de las células que están allí en esta cantidad de sangre. Y quinto, evitar toda la contaminación posible con fluidos, fluidos extracelulares del paciente, fluidos de medicamentos, de solución salina, de lactato de Ringer, y finalmente evitar contaminación con burbujas de aire y obviamente pues con coágulo que no es para nada negociable. Asimismo, transversalmente, recordar siempre qué fracción inspirada de oxígeno tiene el paciente en el momento de la toma y siempre recordar de manera transversal, independientemente del servicio, independientemente del nivel de complejidad, qué temperatura tiene el paciente, porque de acuerdo a eso el metabolismo celular va a cambiar y de acuerdo al metabolismo celular, pues los resultados también que vamos a evaluar con los gases van a tener variaciones. Entonces, estos son los temas que hemos querido hoy traer, exaltando las bondades de los avances tecnológicos que hacen que para nosotros los asistenciales, tanto en el laboratorio clínico como fuera de él, podamos tener herramientas versátiles, herramientas de fácil manejo, que no nos quiten tiempo, como por ejemplo el analizador UCARE, que es un analizador completo que permite un resultado en menos de un minuto, que nos permite la evaluación de más de 30 parámetros y que es muy versátil también tanto dentro del laboratorio como fuera del laboratorio. Asimismo, contamos con el equipo BGA, que es un equipo para volúmenes más bajos, que también es versátil y que permite una seguridad en el resultado excepcional, que es una herramienta muy amigable, que permite también que para nosotros los profesionales de salud nos dé confianza y refuerce pues todo nuestro proceso clínico que hacemos en el diario en cada uno de los hospitales donde nos desempeñamos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Viene entonces el tema de las preguntas, las conclusiones y demás comentarios que sean bienvenidos. Gracias a Nubia Yalile Castro, profesional en terapia respiratoria y especialista en cuidado crítico. Gracias a los asistentes que están en este momento conectados y gracias al señor Javier Benavides González,
gerente de reactivos JBG. Para Lumira, Wonfo y nuestros aliados comerciales, como lo es también Reactivos Javier Benavides González, nos interesa que llegue a todos ustedes esta información científica, a todos los profesionales de la salud, porque hemos podido revisar en esta tarde diferentes tips que finalmente nos llevan a un éxito en el resultado de lo que es análisis sanguíneos y que finalmente beneficia al paciente que tiene una terapia respiratoria asistida. En la parte superior y en el chat de PIR van a encontrar un link donde ustedes se pueden escribir para tener a vuelta de correo el certificado de asistencia. También voy a dejarles allí mi correo electrónico al final por aquellas, si alguien no pudo inscribirse, pues lo puede hacer más tarde, pero ojalá lo pueden hacer en este momento para que les pueda llegar ese certificado de asistencia que es vital para sus instituciones. Allí también pueden hacer las preguntas que ustedes bien consideren sobre el tema que ampliamente nos ha expuesto Nubia Yalile Castro. Aquí también está el señor Javier Benavides González, que mientras ustedes van haciendo sus preguntas o se van escribiendo, les va a dar un saludo de parte de la compañía que él gerencia. Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias, doctora, por esta charla tan clara, sí, y tan aplicable al día a día del trabajo de cada uno en cada uno de sus respectivos laboratorios. Sin duda que estas herramientas nos ayudan para fortalecer la fase preanalítica en el manejo de los gases sanguíneos. Y a todos nuestros clientes y amigos que se vincularon hoy, queremos agradecerles nuevamente por este tiempo. Sabemos que son personas bastante ocupadas como tal, pero quisimos hacer esto para enriquecer cada día más y más el conocimiento que cada uno de ustedes tiene, y muy agradecido como tal de parte de Reactivos JBG. Queremos seguir en esta línea de, de capacitación como tal para cada uno de ustedes, y le estaremos informando a cada uno cuándo será nuestro próximo webinar. A nombre de Reactivos JBG, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Muchas gracias, doctora. Y muy agradecido. Pues invito a la asistencia a formular sus preguntas y a inscribirse en el link que tienen allí. Creo que es una oportunidad. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuál considera que es el factor más crítico durante la fase preanalítica de una muestra para gases arteriales y por qué? Bueno, realmente los 6 factores que mencionamos son igual de importantes y tienen grande incidencia en el resultado. Sin embargo, el factor de tiempo es el más crítico. De acuerdo a los estudios, se ha evidenciado que definitivamente tener una muestra por más de 5 minutos en adelante genera demasiadas alteraciones, como lo vimos en el estudio de referencia en varios analitos, y genera pues resultados que pueden ser con mayor predominio de la acidosis y la hipoxemia. Entonces, el tiempo sería el factor más crítico de todos ellos. Realmente todos estos factores que enumeró Nuya en su conferencia, en una u otra forma afectan. Cuando ella nos decía que un 75% de los errores están en la fase preanalítica, un 4% en la analítica y un 21% en la posanalítica. Entonces, lo importante en este proceso de análisis de gases sanguíneos es evitar que esos errores sucedan, porque finalmente implican en la salud y el estado de recuperación del paciente. Si tienen otra pregunta, por favor, pueden hacerla. También es importante complementar que, como lo vimos, hay factores del paciente que no podemos modificar, ¿no? O sea, somos juiciosos y acuciosos, sin embargo, hay factores del paciente. Ahí el tema es
poder ser sinceros a la hora de hacer la lectura y decir si el paciente está hematizado y la muestra se mezcló con líquido o no fue fácil la obtención de la muestra. Entonces, poder tener ese punto de análisis una vez se tenga el resultado y de pronto haya algún analito, pues que no corresponde con la clínica del paciente. Tenemos una nueva pregunta. ¿Qué opinas sobre la utilidad de los atrapacoágulos? Mm, Bueno, vamos a ver. Recuerden que tenemos dos tecnologías. Una tecnología que la llamamos POCT, que son los equipos más pequeños, y tenemos la tecnología de mesa, que son los equipos que vienen con paquetes reactivos para 300, 600 y un volumen de pruebas alto. En las tecnologías, en este tipo de tecnologías, contamos con el famoso atrapacoágulo, que desde mi conocimiento es de pronto un nombre mal utilizado, porque realmente lo que busca esta terminal en la máquina es poder como afinar la sangre que va a entrar directamente a toda la tubuladura interna de un equipo que es robusto. Entonces, más que atrapacoágulo, es como una barrera que tenemos adicional para poder afinar ese proceso y esa preparación de la muestra. Solamente esto lo tenemos en este tipo de equipos. En los equipos más pequeños no contamos con este aditivo al equipo, lo que hace que seamos más juiciosos en el proceso de fase preanalítica. Sin embargo, ese famoso atrapacoágulo no excluye todos los factores que hemos hablado para que se prepare muy bien la muestra. Recuerden que si se quita la sangre total, si se quita el coágulo, estaríamos pasando más plasma y los equipos están diseñados es para medir sangre total. Nubia, hay otra pregunta acá en el chat y es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar si ocurrió una falla durante la fase preanalítica de una muestra de gases arteriales? Bueno, por ejemplo, el tiempo. Supongamos que la muestra llega al laboratorio clínico y las doctoras en el laboratorio pues no pueden observar qué pasó. Siempre digo que los gases son como una película. Nadie sabe el detrás de cámaras cuando se tomó la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden verificar cómo llega la muestra. Si ustedes reciben una muestra sedimentada, ya ahí parten de que esa muestra lleva mucho tiempo, por lo menos lleva más de 10 minutos tomada. Entonces ya es un factor en observación que les dice que hay un error ya en fase preanalítica, que es el tiempo. En temas netos del paciente, puede ser que lleven muestras muy poquitas. Entonces, si la cantidad es de 0,3, 0,4, ya hay sospecha y uno puede preguntarle a la persona que la toma, la punción fue difícil, ¿qué pasó? ¿Por qué trajo esta cantidad de sangre? Y así se va indagando y se va llegando a los posibles factores de riesgo durante la toma. Ya el tema del paciente sí es más comunicación interdisciplinaria de que si la jefe o la terapeuta tuvo algún incidente en el momento de la toma, se lo transmita al profesional del laboratorio, pues para que validen el resultado. Pero esos dos serían como los tips, la cantidad y cómo llega la muestra al laboratorio. Preguntan en el chat si se debe eliminar una muestra si se contaminó con líquidos corporales. Me El imagino que ideal es que, un paciente hematizado. sí, Em, ahí era el aspecto que decía riesgo-beneficio, o sea, si pinchan la vena o la arteria y lo primero que sale es líquido amarillo, inmediatamente sale la sangre, pues la pueden procesar. Si el resultado
coincide con el paciente bien, pero si el resultado sale muy alterado, hay que hablar con el médico y explicarle la situación anatómica del paciente para que él mire otra alternativa, pero pues ya se sale de las manos del profesional porque es una condición del paciente. En principio, pues no deberíamos usar esa muestra. Germán, ¿tienes el micrófono apagado? Perdón. Antes de formular la siguiente pregunta, les quiero recordar la inscripción para que ustedes puedan recibir el certificado de existencia vía mail. Allí lo pueden hacer a través del link que se encuentra en PIR. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se afectan los parámetros calculados con temperatura? El hecho de refrigerar una muestra y someterla a otra temperatura inferior. Siempre, primero, no solamente se afectan los calculados, de hecho que lo primero que se va a afectar y el resultado del calculado depende del parámetro principal. Eh, si se refrigera la muestra, siempre va a existir un margen de alteración en algunos analitos, porque como bien lo dice la pregunta, se está alterando la temperatura. Por eso cada vez vemos que en las guías de práctica clínica y los estudios al respecto recomiendan que la muestra se tome y se procese de inmediato, que si no se va a procesar de inmediato, se refrigere para atenuar un poco, no del todo, el metabolismo de esas células que están ahí para evitar que se sigan consumiendo todo el oxígeno. Sin embargo, eso no exime a que se va a presentar variación en el resultado. Por eso, la tendencia a que se tengan los equipos de gases en los servicios, la tendencia a que se procese la muestra de inmediato, porque refrigerar la muestra tampoco es una garantía de que los parámetros no vayan a cambiar de acuerdo a la clínica del paciente. Yo le voy a leer una pregunta que hay aquí, le voy a hacer las dos. Pero creo que hay una muy común cuando sobre todo no se usan jeringas heparinizadas. Entonces, una de las preguntas es: ¿cada cuánto tiempo se debe realizar el control al equipo? En este caso, pues a los dos equipos que Lumira le ofrece en el mercado, el BGA 102 y el UKET. Pero adicionalmente a eso, relacionado con las jeringas, preguntan si es importante las marcas o el uso de jeringas heparinizadas, y si las no heparinizadas alteran las muestras, sobre todo cuando se hace con heparina de litro y que se lava la jeringa. Entonces aquí la pregunta va Bueno, relacionada con cada cuánto tiempo controla el equipo y qué pasa si usa una jeringa heparinizada o no usa una jeringa heparinizada. bueno, entonces vamos a empezar por la más Perdona, fácil y perdona que le interrumpa. Yo creo que su respuesta también va a estar relacionada, no afectaría solamente a los equipos de Lumira, sino cualquier análisis de gases sanguíneos en cualquier equipo. sí, es importante recordar que el tema de fase preanalítica no va amarrado a una marca. El tema de fase preanalítica es fase preanalítica en gases en todo el universo. No tiene ninguna negociación ni va a variar con la marca. Siempre hay que usar jeringas heparinizadas. No que porque uso este equipo no las uso o porque uso este equipo sí. Em, el tema de las jeringas heparinizadas, pues el mayor riesgo y complicación de no usarlas es que la sangre se va a coagular. Si aún así con la jeringa heparinizada se coagulan algunas muestras, en algunos casos, sobre todo en estos pacientes epocosos, en pacientes policitémicos, el riesgo primordial, si no usan jeringas heparinizadas, es que se va a coagular la muestra. Con respecto a los riesgos del tipo de heparina, pues ya es claro, de acuerdo a la evidencia científica, que cualquier otra heparina que no sea la de litio, sí o sí va a alterar los electrolitos en un 100%, o sea, ya esos electrolitos no tienen validez. Y secundario a eso, se va a alterar sobre todo el bicarbonato y a la par se alteraría el pH. Eso con el tema de la jeringa. Con el tema de los controles, va de la mano con los protocolos de cada institución internos de cómo
protocolizan todo el proceso de calidad en el laboratorio. Sin embargo, acá lo que tenemos que tener claro es que todos los equipos de gases y pues sobre todo nosotros en WONFO que tenemos, blindamos o tienen un aspecto muy positivo es que los equipos tienen un proceso de autocalibración y autocontrol diario, adicional a los controles líquidos y a los controles externos que normalmente se conoce, sobre todo en el laboratorio clínico. Nuestros equipos garantizan un autocontrol cada 24 horas, que hace también que nos sintamos seguros utilizando la tecnología. No sé, Germán, si respuesta a todas las preguntas. Esto de los controles realmente, como usted lo acaba de decir, ya se decide conforme lo tenga registrado en la institución, en sus políticas o en sus estándares, cómo lo hace, pero de hecho hay que controlar conforme a las normas. Y en este caso, cuando hablamos de POCT, hay una norma muy clara que, si no me equivoco, es la 200, que pues da las indicaciones de cómo hacerlo. Aquí también hay una pregunta, es interesante pues todas las inquietudes que tiene la audiencia en este momento. Qué grato pues que se atrevan a hacer estas preguntas. Hay una pregunta que yo creo que no ocurre, pero bueno, es la siguiente. Si se mezcla sangre venosa con arterial, ¿se debe rechazar? Es difícil de primera mano decir la muestra está mezclada. Cuando el profesional tiene experiencia en la toma, él identifica que se le mezcló la muestra ahí en la toma, suspende el procedimiento y vuelve a empezar el proceso de toma. Si el profesional no es tan experto, él hace la toma de los gases, lo lleva y lo procesa y con el resultado termina de definir, oiga, sí se me mezcló la muestra. Otras personas dicen que con el color. Entonces, no, es que si está muy oscura la sangre, definitivamente es venosa, si está más clara, es arterial. Yo no soy partidaria tanto del color, sobre todo en los pacientes adultos mayores, porque sabemos que pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o patologías crónicas, ellos tienen un déficit crónico de oxígeno y por ende su sangre, así sea arterial, sale oscura. Entonces, no siempre comparto la opinión que lo definan por el color. Hay que ver la clínica del paciente, hay que ver el diagnóstico y hay que preguntarle a la persona que tomó la muestra, pues cómo fue el procedimiento. A veces también uno empieza a tomar la muestra, sale rojo arterial y de repente empieza a salir más oscura. Ahí ya evidentemente se nota que se mezcló, pero en ese paso no se alcanza a llevar la muestra a la máquina ni al laboratorio, sino que ahí mismo lo que hacen es repetirla. La siguiente pregunta, y creo que es la última que veo aquí en el chat, es una experiencia que tuvo un usuario. Dice, tuve un caso de un paciente el cual la toma arterial nos arrojaba, el resultado que arrojaba el equipo, ocurrió algo anormal. Estoy tratando de interpretar un poquito lo que escribió. Pero tomada la muestra en otra parte del cuerpo, no especifica en qué parte, nos arrojaba los resultados esperados. O sea, tomó una muestra arterial y el resultado que tuvo no fue el esperado, pero tomó las muestras en otra parte del cuerpo y tuvo el resultado esperado. La pregunta no especifica si era arterial o venosa. Bueno, si no sabemos si era arterial o venoso, seguramente era arterial. Pudo ser que el paciente tuviera algún tipo de fístula. Normalmente pasa en pacientes que por una condición crónica tienen alguna fístula. De principio en el brazo donde tengan la fístula no se deben tomar gases, ni arteriales ni venosos. Se me ocurre pensar que este paciente pudo tener esta característica o que simplemente en el lugar inicial donde lo tomaron se mezclaba la muestra porque de pronto los pulsos no eran palpables y ya cuando cambiaron de ubicación anatómica pudieron tener un reconocimiento del pulso mejor y por eso pudieron tener mejores resultados. Perfecto, pues yo no visualizo aquí en el chat más preguntas. No sé si de pronto en la parte central están observando alguna otra. Nuevamente les recuerdo inscribirse en el link que encuentran allí para poderles enviar el certificado de asistencia.
Si no hay otra pregunta, pues damos por terminado el evento. Para Lumira, para WONFO, que le hemos presentado hoy dos tecnologías para gases sanguíneos, BGA 102, UK6000. Estamos atentos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan sobre estos analizadores. También el señor Javier Benavides González tiene información sobre estas tecnologías. Pues sigue abierto cualquier interrogante que tengan a través de nuestros asesores comerciales, a través de mi persona. Recuerden, mi nombre es Germán Blanco, soy el gerente comercial de Lumira y les voy a dejar aquí en el chat también mi correo electrónico. Entonces, la compañía pues está abierta a cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier requerimiento que tengan, lo pueden hacer directamente a Lumira o en este caso a Reactivo Javier Benavides González. Bueno, Doc, muchas gracias, doctor Germán, muchas gracias, doctora Nubia, y muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor Javier. Gracias, Germán. Gracias a todos por este espacio. Buena tarde. Hasta luego y buenas noches.